estábamos diciendo que llegábamos a una herejía que ustedes sí realmente no habían visto en patrología, pero en historia de la iglesia antigua y medieval sí se ve. Es el neoadopcionismo, es del siglo VII. Se llama neoadopcionismo. Oiga, por favor, muchachos. Es que están ingresando algunos. Los que ingresen para que desactiven el micrófono y la cámara, a no ser pues que vayan a participar. Espere que se está uniendo Juan Fernando. Listo. Muy bien. Perfecto. Esta herejía es de un arzobispo de Toledo y del obispo de Urgel. Se llama neoadopcionismo porque tiene la misma tendencia del adopcionismo, pero explicada de una forma diferente. Entonces, miremos este esquema. En este esquema se puede entender. Ellos dicen que en Cristo hay una doble cualidad, ¿sí? La de generación, la de adopción. Por eso se llama neoadopcionismo. O sea, ellos no son tan adopcionistas como los otros que no reconocen que Jesús sea hijo real del Padre, sino que, por así decirlo, separan a Cristo. Entonces dicen, a ver, es que según la generación, la naturaleza, ¿sí? Jesucristo sí es hijo real del Padre, según la naturaleza divina, ¿cierto? O sea, como Dios, Jesús es hijo real del Padre. Pero como hombre, la adopción es según gracia. O sea, él, como hombre, no es hijo real de Dios, es adoptado por Dios, lo adopta como hijo. Por eso se llama neoadopcionismo. Esta herejía no niega la divinidad de Jesús. Esta herejía la niega, digámoslo así, en el sentido de que no reconoce la unidad en Cristo. Entonces, al no reconocer la unidad, esto pues afecta también la divinidad. Yo la puse acá como una de que niega la divinidad por ser tan unida al adopcionismo, ¿cierto? Entonces ellos dicen, sí, es que Jesús como Dios sí es hijo real, pero como hombre no. Entonces Jesús es doble cualidad de Jesús, hijo de Dios por naturaleza e hijo de Dios por adopción. ¿Dónde está lo que afecta a la divinidad? En decir que como hombre es hijo de Dios como adopción, porque está negando la unidad en Cristo. En pocas palabras, siendo honestos, analizando bien las cosas, esta es una herejía que afecta a la unión hipostática, ¿sí? No es como, por ejemplo, la de Nestorio. La de Nestorio no es ni una herejía contra la divinidad ni contra la humanidad. Es una herejía que afecta a la unión hipostática. La ubiqué acá por la relación con el adopcionismo. ¿Listo? Entonces, creo que ahí queda claro. La iglesia más adelante trató de responder a todo esto. Entonces, la iglesia, basada en el Nuevo Testamento, en las afirmaciones implícitas y explícitas del Nuevo Testamento, la iglesia afirmó la divinidad de Jesucristo. Entonces, al adopcionismo respondió San Ignacio de Antioquía. Al monarquianismo dinámico respondieron Hipólito y Tertuliano. Hipólito diciendo que en la Trinidad, ¿sí?, es una articulación trinitaria personalizante al interno del único Dios. Eso pues se explica en el documento, no corresponde acá. Tertuliano, que dice que Dios es uno, no unos, y Tertuliano es el primero en la historia de la iglesia que hace la fórmula: tres personas distintas, un Dios verdadero. Esa fórmula que aprendimos en el catecismo es de Tertuliano, es el primero que la dice y la dice en lengua latina. Padre, Sí, señor. padre, ¿cómo se es hijo por generación? Es análogo a, pues, semejante a como un padre engendra un hijo. ¿Cómo es? Por generaciones, porque está queriendo decir que Jesucristo
Hay cuando habla el adopcionismo por generaciones, porque fue generado por María. Entonces, digámoslo así, el Cristo humano, por eso es que es una herejía que divide a Cristo. El Cristo humano generado de María no es hijo por naturaleza, sino por generación. Mire acá perdón, es que por generación quiere decir acá en este contexto, pero es en el contexto también de la iglesia, ¿sí? En el contexto también de la iglesia. Por generación quiere decir que es naturaleza de naturaleza, ¿sí? La generación es aquello que es una naturaleza que viene de una naturaleza, pero en Dios es una generación eterna. Entonces, por ejemplo, ¿por qué se llama cuando su mamá, uno dice, tu mamá te generó? ¿Qué quiere decir eso? Que tu mamá es naturaleza humana y tú eres naturaleza humana. Eso se llama generación. Generación es el proceso de naturaleza a naturaleza. Lo que pasa es que en Dios es una generación eterna. La segunda generación de la que les estoy hablando es la generación humana de Cristo. Entonces, según la generación eterna, según la generación divina, Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza. Según la generación humana, Jesucristo es hijo de Dios por adopción, ¿sí? Por eso les estaba hablando ahorita de generación, porque en Cristo hay una doble generación, la generación eterna del Padre y la generación temporal que es de María. Entonces, lo que el adopcionismo dice es que Jesucristo es hijo de Dios por generación eterna, es hijo de Dios por naturaleza. Por generación temporal, es hijo de Dios por gracia. ¿Sí? Eso es. No sé si queda claro. Sí, padre, gracias. Listo. Bueno, la escuela alejandrina que tiene el esquema Logos Ars, la unión del verbo con la carne. Entonces explican la unidad. Al arrianismo le va a responder el Concilio de Nicea en el 325, que lo vamos a ver más profundamente ahora, porque el Concilio de Constantinopla le va a responder a los otros arrianismos en cristología y a otras herejías y lo va a explicar detalladamente. Entonces, en pocas palabras, lo que vamos a hacer en este momento es explicar cómo el símbolo de fe de la Santa Misa, el que nosotros tenemos, va a decir que Jesucristo es Dios. ¿Sí? Una pregunta sencilla. En el símbolo niceno-constantinopolitano, ¿cuándo se afirma explícitamente que el Padre es Dios? Ojo, afirmación explícita. A ver quién aporta. Oiga, los micrófonos. Activen el micrófono. De pronto están hablando con el micrófono apagado. Cuando dice que es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado y no creado. Ojo, mire la pregunta. Padre, no, cuando dice creo en Dios Padre Todopoderoso. Exactamente. Creo en Dios Padre Todopoderoso. ¿Sí? Listo. Muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuándo el símbolo niceno-constantinopolitano afirma explícitamente que Jesucristo es Dios? Ahí sí, cuando dice que es Dios verdadero, de Dios verdadero. Correcto, muy bien. ¿Y cuándo el símbolo niceno-constantinopolitano afirma explícitamente que el Espíritu Santo es Dios? Que procede del Padre y del Hijo. No, no lo afirma, Padre, No, explícitamente. explícitamente. No lo afirma. No lo afirma, no lo dice. Lo hace de manera implícita. Cuando dice que procede del Padre y del Hijo. Eso es De la explícito. No, eso es implícito. No, De la- de manera... De la Pues misma implícito. naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Explícito. ¿Ah? De la misma naturaleza del Padre. ¿Y eso cuándo lo dice del Espíritu Santo? Que recibe la misma Hijo. oración y gloria. No lo dice del Espíritu Santo. Estoy preguntando del Espíritu Santo. Que recibe una misma adoración y gloria. ¿Y eso? ¿Y por qué eso es explícito?
Yo No, creo que explícito no lo no, hago. no. Ojo, Implícito no. acuérdense que yo les dije la diferencia entre implícito y explícito. ¿Cómo, José? Explícito, o sea, explícito es que lo dice Bueno. textual. Cuando habla de que es Señor y dador de Listo, vida. hágale, pues. Pero, a ver, vuelvo No a lo la dice. No, pregunta, Reina. No tampoco. lo dice Eso explícito. es explícito. Todas esas son implícitas, es cierto. Ah, Tocaría cambiar la pregunta. entonces, No, todas ¿cuándo son en el implícitas, credo se todas son afirma referencias implícitas. explícitamente que el Espíritu Santo es Dios? En ninguna. Ninguna parte. No, según eso, ninguna. Explícitamente no. No lo afirma, No lo no afirma. lo dice. Pregunta que ustedes ya me saben responder. ¿Por qué no lo afirma? Porque el credo no dice explícitamente que el Espíritu Santo es Dios. Porque está el en la Nuevo Sagrada Testamento Escritura. tampoco. Exactamente, muy bien. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Padre, disculpe, o sea, bueno, o sea, es como muy redundante la pregunta, pero ¿por qué la iglesia no se toma, pues, como no se tomó en su momento como la osadía, por decirlo así, de decirlo explícitamente, aunque no estuviese en la Sagrada Escritura, o simplemente pues como para evitar inducir al error, o no sé? No, qué pregunta tan buena. ¿Saben por qué? Porque el argumento principal de los neumatómacos era que en la Sagrada Escritura no se afirmaba que el Espíritu era Dios. Entonces, si el credo decía, creo en el Espíritu Santo, Dios verdadero, ¿qué iban a decir los neumatómacos? ¿Vio? Ustedes están inventando la Biblia. Ustedes están en contra de la Biblia. Entonces, ¿qué hizo San Basilio? San Basilio muestra que la Sagrada Escritura, si bien no lo afirma explícitamente, tiene afirmaciones que son implícitas, pero analizadas en el contexto dan a entender que realmente es Dios. Entonces, haciendo un paréntesis, porque esto es clase de neumatología, pero por ejemplo, cuando dice Señor y dador de vida, ¿quién es el único Señor en la Biblia? Dios. Si el Espíritu es Señor, eso quiere decir que es Dios. ¿Quién es el único que da la vida? Dios. Y si el Espíritu da vida, ¿qué quiere decir eso? Es Dios. Es Dios. Es Dios. Y en la Sagrada Escritura sí se dice que el Espíritu es dador de vida. Entonces, eso es lo que hace el credo. Basarse en las afirmaciones implícitas de la Sagrada Escritura. Esa es como la situación. O sea, eso es como lo que se trató de hacer. Mostrando claramente lo del Nuevo Testamento. En el símbolo niceno-constantinopolitano solo hay una palabra que no está en la Biblia. ¿Saben cuál es? Solo hay una palabra. Exactamente. Homoousios. Naturaleza. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Porque era la única palabra que Arrio no aceptaba y era la única que podía hacer la diferencia total entre Arrio y la doctrina ortodoxa. Sin embargo, el Nuevo Testamento sí se basa en un texto, el credo sí se basa en un texto del Nuevo Testamento, cuando dice que Jesucristo es impronta de su sustancia. Eso es impronta de su usía. Entonces, los padres conciliares concluyeron, si es impronta de su usía, es homousía. Es una derivación de ese texto que dice en el Nuevo Testamento, impronta de su sustancia. Esa es como la realidad, ¿cierto? ¿Sí? Padre, Hola. de pronto será muy descabellado también decir que en el credo niceno-constantinopolitano no se hace tanta referencia como a defender la divinidad del Espíritu Santo, porque digamos que en ese tiempo en que se daba el credo era precisamente como para defender sobre todo la divinidad de Jesucristo, que era como el tema candente en la época. El tema candente en la época en Nicea sí era la divinidad de Jesucristo, pero el tema candente en Constantinopla, cuando ya se hizo el símbolo niceno-constantinopolitano, que toma de Nicea y le agrega, ya era de Jesucristo y del Espíritu, porque estaban los arrianismos que negaban la plena divinidad de Jesús y estaba también los neumatómacos, entonces tiene que tomar de los dos. Ah, listo. Gracias, padre. Listo. Muy bien. Punto y aparte.
Hay tres formas como el credo afirma la divinidad de Jesús, ¿sí? Vamos entonces, primero, a decir una cosa. El símbolo niceno-constantinopolitano empieza con un canon. Y es un canon donde muestra todas las herejías a las que se responde. Y luego tiene un anatema. En medio del canon y de los anatemas tiene los símbolos. Jader, por favor, apaga el micrófono. Bienvenido y apaga el micrófono. Gracias, Jader. Bienvenido, Jadercito. Nos alegra mucho que estés acá. Entonces el símbolo tiene un canon y al final un anatema. Y en medio está el símbolo, ¿sí? Así está el símbolo niceno-constantinopolitano. Ese es el esquema. El símbolo tiene tres partes. Tres partes tiene el símbolo. La parte del Padre, la parte del Hijo y la parte del Espíritu Santo. Cada parte se puede subdividir. La parte del Padre solo tiene una subparte, ¿sí? Que es, creo en Dios Padre Todopoderoso. Jader, feliz cumpleaños, mi hermano. Con razón llegaste tarde, te lo estaban celebrando. Nos manda una torta. Muchas gracias, no. ¿Ah? Muchas Igual gracias, que Carlos. Carlos también. Carlos, feliz cumpleaños. Padre, muchas gracias. Qué bueno, hermano, me alegro mucho. Un abrazo. Gracias. Bueno, muchachos. Entonces, pregunta. ¿De dónde a dónde en el símbolo se afirma o habla del Padre? Díganme, ¿dónde empieza y dónde termina la parte del Padre? En el símbolo de fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Cuando habla de lo visible e invisible. El Padre, el Padre. Muy bien. ¿Cuándo empieza a hablar del Hijo? Cuando dice que es un solo Jesucristo. Señor. Un solo Señor Jesucristo. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy bien. ¿Y cuándo termina a hablar del Hijo? Y su reino no Porque tendrá en todo fin. fue hecho. Vendrá Vivos y con- muertos, que el reino vendrá no de tendrá nuevo. fin. Su reino no tendrá fin. Exactamente. Hasta y su reino no tendrá fin. Es la parte más larga del credo, ¿sí? Y luego del Espíritu Santo. ¿Cuándo empieza a hablar del Espíritu? ¿Dónde empieza la parte del Ahí Espíritu? sí, cuando empieza a decir que es Creo Señor y en el dador, Creo en el dador de Espíritu vida. Santo, Señor y dador de vida. vida. Y en el Espíritu Santo, Señor y dador. ¿Y cuándo termina? Que habló por los profetas. Los profetas. En la Pero con- resulta No, pero el que el resto, credo, porque- después de que dice habló por los profetas, dice, y en la Iglesia Católica. La parte de la Iglesia está en el esquema del Espíritu. del Espíritu Claro Santo. está que es con una visión trinitaria, ¿cierto? Está unida a la del Espíritu, pero como conclusión trinitaria, ¿sí? Y en la Ok. Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, es una conclusión de todo el credo para decir que la Iglesia es trinitaria. O sea, la Iglesia es como el fruto de toda la Trinidad, ¿sí? Por eso el padre Ángel Antón resumía muy bien el misterio de la Iglesia diciendo, la Iglesia es convocada por el Padre, fundada por el Hijo y puesta en marcha por el Espíritu Santo. Entonces, en la parte que nos interesa, que es la del Hijo, el credo tiene 4 partes, ¿sí? O mejor dicho, hablando del Hijo, tiene 3, solo que hay un intermedio soteriológico. Entonces, primero nos va a decir que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. Luego nos va a decir que es del Espíritu Santo y de María. Y tercero nos va a mostrar toda la obra del Hijo, la parte soteriológica, ¿sí? Entonces hay 2 momentos soteriológicos en el credo. Un intermedio porque nos dice que ese que es el Hijo del Padre vino a salvarnos, ¿sí? Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo. Entonces, como el intermedio soteriológico. Y luego tiene una tercera parte que es la obra del Hijo.
Y esa obra del Hijo también es soteriológica. Entonces tiene como dos momentos soteriológicos. Muy bien. Ahora sí pasemos. Tres formas como el credo nos dice que Jesucristo es Dios. Este es el anatema conclusivo, que son puras afirmaciones contra Arrio. ¿Sí? Estas son puras afirmaciones contra Arrio. Vamos a lo que nos interesa. El canon introductorio rechaza todas las herejías que explicamos en el documento anteriormente, porque el credo las condena todas. El credo no, el concilio, pero justo antes del credo. Entonces, tres maneras como afirma la divinidad de Jesucristo el credo. Entonces, a mí me gusta mucho ver el tema así, porque nos vamos a lo central. ¿Dónde está la síntesis de fe de la iglesia? En el credo. En el credo hay tres maneras como se nos dice que Jesucristo es Dios. Recuerden, los que tienen el micrófono activo, que lo apaguen y solo lo activan para participar. El credo, en primer lugar, nos dice que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre. Y ahí están todas esas afirmaciones. Recuerden, cuando el credo dice, vamos a esta pregunta. ¿De dónde a dónde el credo afirma que Jesucristo es el Hijo unigénito del Padre? ¿De dónde a dónde? Nacido del Padre. Engendrado, no creado. Desde donde empieza engendrado, no creado. Hasta Nació el Padre antes de todos los hombres. ¿Y dónde termina? A ver, recuerden el credo, se les olvidó el credo. Hasta donde por quien todo fue hecho, ¿no? Sí, señor. ¿Quién era usted? Neider. Sí, padre. Muy bien, hasta ahí. Muy bien, Neider. Hasta ahí, por todo fue hecho. Toda esa parte del credo, ¿sí? Nos habla de que Cristo es el Hijo unigénito del Padre. Y todas esas afirmaciones muestran y explican que Jesucristo es Dios. En el documento está bien explicadito. Segunda forma, cuando dice que la encarnación es del Espíritu Santo y María la Virgen. De una vez voy a adelantar una parte que se explica en la humanidad de Cristo. Miren, nosotros decimos en español, dice, y por obra y gracia del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen. ¿Sí? En el credo original, la parte esta lo dice muy sencillo. Del Espíritu Santo y María la Virgen. Se encarnó. Del Espíritu Santo y María la Virgen. Entonces, ¿por qué decir del Espíritu Santo y de María la Virgen es una afirmación de la divinidad? Porque no acepta una concepción a modo humano. Es decir, el credo está remitiéndose al Nuevo Testamento, donde se dice que José no es el padre real de Jesús. José no es el papá real de Jesús. José es, como decimos en la novena de Navidad, oh Santísimo José, padre putativo de Jesús. Es padre putativo, padre adoptivo. Entonces, si María es una madre real, ¿sí? Esa es una afirmación de la humanidad de Jesús. Pero como dice del Espíritu, entonces eso quiere decir que ese que nació del vientre de María, como fue por el Espíritu, es Dios. Su concepción no es igual a la de los demás hombres. Entonces es la forma como el credo explica que Jesucristo es Dios. Entonces en esta afirmación, por eso aparece en este capítulo y en el siguiente, porque esta sola afirmación nos dice que Jesucristo es Dios y Jesucristo es hombre. ¿Está claro? Sí, señor. Sí, padre. Muy bien. Eso es la unión hipostática. Sí, padre. Claro, Una exactamente. sola persona. Exactamente. Padre, incluso esta afirmación también aparece en el capítulo 5, en el que ya se habla de esa unión hipostática. Correcto. De lo que acaba de decir Juan Diego, que es decir, entonces aparecería en este capítulo, en el siguiente y en el quinto también. Esta afirmación es clave. La tercera forma como afirma que Jesucristo es Dios es porque dice que Jesucristo es Salvador. Y aquí se parte de que solo alguien
divino nos podía salvar. Entonces miren que las afirmaciones que hace el credo de Jesucristo, cuando habla de lo que Jesús hizo por nosotros, nos explican que Jesucristo es Dios Salvador. ¿Por qué? Porque dice que, por ejemplo, resucitó. Si resucitó es porque no es un humano como cualquiera, ¿cierto? Resucitó al tercer día según las... Sube al cielo. ¿Por qué sube al cielo? Ya nos había dicho que bajó del cielo. ¿Quién bajó del cielo? El unigénito del Padre, que es Dios. Ahora sigue el movimiento de subida. Hay movimiento de bajada en el credo y movimiento de subida. Padre, ¿cómo así que movimiento de bajada y subida? Claro, porque el credo dice, bajó del cielo y ahora dice que subió. ¿Sí? No sé si me explico. Bajó, encarnación, subió, ascensión. Entonces, si subió al cielo es porque es Dios, porque de allá vino. Si el que vino es Dios, entonces el que está regresando es el mismo. Entonces, es Dios. ¿Cierto? Subió a los cielos. Y miren que las afirmaciones siguientes son puras afirmaciones que se le dicen solo a alguien divino. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Igualdad entre el Padre y el Hijo. Está con el Padre, ¿sí? Está sentado a la derecha del Padre. Desde allí a venir a juzgar a vivos y muertos. ¿Quién es el único que puede juzgar? Dios. Si Cristo puede juzgar es porque es Dios. Entonces, en esa parte soteriológica se afirma que Jesús es Dios. Entonces, a usted le preguntan, cuando uno quiera ver cómo, de qué manera Jesucristo es Dios, en el credo se afirma de tres formas. Primero, cuando dice que es Hijo real del Padre. Luego, cuando dice que su encarnación es del Espíritu. Y tercero, porque nos dice que con las características que le da al Salvador, se nos está afirmando que es Dios. Ese es el capítulo de Jesucristo como Dios, ¿sí? Ahí está. Ya en esta parte aparece el credo, pero ahí está. No sé si hay alguna pregunta sobre este capítulo. Parece que el Espíritu Santo le da la divinidad y María le da la humanidad. No, herejía. Esto es una herejía. Lo que usted acaba de decir es una herejía. ¿Quién fue el hereje? Juan Diego. Juan Diego. A la Juan Diego. Pero Cano. Juan Diego. La echó aquí, no. En la No hay preguntas malas, no hay preguntas malas. No. El problema no, o sea, cuando usted hace una pregunta en clase, eso lo libra de la herejía. Es hereje cuando lo pone en el examen o después de la clase. ¿Quién hace poner en evidencia la herejía de Juan Diego? ¿Por qué Juan Diego fue hereje? Porque ¿Qué dice que el término Espíritu utilizó? Santo le da la divinidad. No, ¿Y por qué eso es una herejía? El Espíritu Santo es el que le da la divinidad. ¿Por qué eso es una herejía? Porque Jesucristo es consustancial al Padre y al Espíritu Santo desde la eternidad, no en un momento temporal de la encarnación. Muy bien. ¿Y quién habló ahí? Pulidito, ¿cierto? Sí, ¿Cómo? Sí, fue Pulidito. Muy bien, exacto. O sea, es un error decir que el Espíritu le da la divinidad. No. Él es consustancial al Espíritu. Lo que hace el Espíritu es ser el medio por el cual Cristo se encarna, porque hay una unión trinitaria. Eso está en un capítulo, en un temita del capítulo 5 que ustedes vieron, dinamismo trinitario de la encarnación. ¿Sí? Que la encarnación se da en conjunto de toda la Trinidad. El Hijo es el que se encarna, pero el Padre lo manda y es por medio del Espíritu. Pero el Espíritu no le da la divinidad porque él ya es Dios. Él es Dios desde la eternidad. Entonces, Juan Diego, no es que seas hereje, sino que es que en teología uno tiene que usar muy bien los términos. Ahorita preparando la clase, estaba viendo unos videos de YouTube sobre los concilios y en casi todos cometen errores. Pues yo no me voy a creer aquí que soy el más especialista en cristología ni en estos temas, sino que cuando uno estudia patrología, uno aprende a diferenciar muy bien los conceptos. Por ejemplo, ahorita estaba escuchando uno que es muy largo y parece que la persona tenía buen conocimiento, pero entonces él cuando dice, es que Nestorio decía una herejía, que
que María es Cristotocos, ¿no? Eso es un error. El concilio aceptó que también es Cristotocos. El problema en Nestor es que decía que solo era Cristotocos y no Teotocos. Entonces miren que los términos uno tiene que ser muy preciso. Por eso Padre. Sí. Padre, yo tengo una preguntita. Sí, señor. Padre, digamos que Jesucristo, bueno, Él se encarnó también, digamos, por medio de María, ¿cierto? ¿Es necesario que Jesucristo tuvo que nacer de una persona humana para decir que es verdaderamente hombre? ¿O Jesucristo también, digamos, pudo haber escogido otra forma de encarnarse y no ser por medio de María y también se le podría decir verdaderamente hombre? La pregunta tiene doble filo. Es muy bien formulada, Mateo. A ver, yo diría que dentro de lo que Dios puede hacer, todo es posible, ¿cierto? Pero Dios, a ver, lo más grandioso de Dios es que todo lo hace armónicamente. Entonces, si los seres humanos nacemos de una mujer, el Hijo del Hombre, Jesús, debía nacer de una mujer, porque es la forma humana. Pero como era Dios, pues no podía nacer de un esperma masculino. Entonces Dios encontró una forma para que el Hijo de Dios se encarnara. Responder a la pregunta es muy dura porque es dejar abierta muchas cosas. Posible, Dios lo puede todo, pero Dios, la lógica de la acción de Dios es siempre hacerlo todo según la lógica de su creación. Y según esto, la forma humana, como nacemos nosotros, Dios quiso que Jesús, que era verdaderamente hombre, asumiera la misma forma de nosotros. Pues la misma forma de nacimiento de nosotros. No sé, Mateo, si queda como claro. Sí, padre, porque pues, o sea, ese es mi dilema, sí, o sea, a ver, si decimos que Jesús es verdaderamente hombre, yo creería que tuvo que haber nacido de un ser humano, como lo fue la Virgen María, que fue, pues, que es un ser humano, que lo fue, o no, bueno, no sé, eso es otra cuestión ahí, pero, o sea, si fue necesario, o Jesús, o pudo haber escogido otra forma, y aún así escogiendo otra forma, no naciendo de una mujer, se le podría llamar a un verdaderamente. Sí, no, lo entiendo. O sea, posible puede ser posible, pero yo lo veo lógicamente como el actuar de Dios es así, ¿cierto? Es la forma, los medievales distinguían entre lo posible y lo conveniente, ¿cierto? O sea, de ser posible, pues de pronto sí, pero era convenientísimo, decían los medievales. Entonces yo creo que en este caso era convenientísimo que naciera una mujer, ¿cierto? Porque es el modo como todos los seres humanos nacemos, ¿sí? Padre, una pregunta. De la pregunta anterior de Juan Diego que hablaba engendrado por el Espíritu Santo, en el documento habla de homicius, que es como de la misma naturaleza consustancial, pero dice Sí. que la divinidad proviene porque es engendrado por el Padre antes de todos los siglos en cuanto a la divinidad. Es decir, que no es engendrado por el Espíritu Santo. Solamente, se podría decir que solamente es engendrado por el Padre. Jesucristo es solo engendrado por el Padre en la eternidad. El Espíritu es engendrado por el Padre y el Hijo. Eso es teología trinitaria, ¿sí? O sea, generación eterna de Dios. El Padre genera al Hijo eternamente, por eso no hay una sucesión temporal. Y el Espíritu procede del Padre y del Hijo. Pero ya hablando de generación temporal, el Espíritu Santo es el medio, ¿sí? Por medio del Espíritu, Cristo se encarna, lo cual no quiere decir que el Espíritu lo generó, sino que es el medio para la generación temporal. Pero en la generación eterna, Jesús es generado por el Padre. Y el Padre y el Hijo engendran al Espíritu, generan al Espíritu. Pero la generación del Espíritu se llama procesión. El Espíritu procede del Padre y del Hijo. El Hijo solo procede del Padre. Y el Padre no procede de nadie. Por eso se dice que el Padre es el principio sin principio de la Trinidad. Es el ingenerado, decía San Gregorio Nacianceno.
Gracias, Padre. Listo. Muy Padre, bien. Hola. padre, pues yo creo que lo que dice Juan Diego responde lo que dice más adelante el Concilio Lateranense IV, pues sobre la encarnación, ¿no? Pues o sea, el Padre sería el origen, el Hijo es el que se encarna, el Espíritu Santo es el que realiza e inspira la encarnación. Ajá, sí, correcto. Así es. Bueno, muchachos, entonces terminamos este capítulo y muy bien. Vamos a tomarnos 10 minuticos. ¿Listo? No nos ha rendido, pero yo creo que como ya explicamos tantas cosas acá, más adelante ya nos va a rendir más. Entonces, dejemos la sala abierta. Dejemos la sala abierta porque igual no se corta porque ya tenemos, Juan Diego nos facilitó una cuenta, pero sí regresamos en 10 minutos, es decir, a las 10:33. A las 10:33 empiezo. ¿Listo, muchachos? Listo, padre. Listo, Vale. muchachos. Apaguen los micrófonos y los videos para que no salgan por ahí cosas que no deben salir. No, mentira, no, es mejor. Ahorita volvemos. Listo. 10 minuticos que descansen.